Nos encontramos en este momento con la ministra de Cultura, Erika Silva, con quien vamos a dialogar en los siguientes minutos sobre temas de mucho interés, sobre todo con la finalidad de conocer las nuevas políticas de cultura que está ejecutando el Ministerio. Recordemos que Erika Silva ha sido posesionada hace poco por el presidente de la República, economista Rafael Correa. Bienvenida al Ciudadano TV, ministra. Es importante para el país conocer las nuevas políticas culturales de un ministerio que de alguna manera no ha aprovechado este gran espacio que ha tenido en los últimos años. Sí, efectivamente, nos ha parecido y me parece a mí que tenemos que partir de, digamos, de la gran meta, del gran propósito estratégico que tuvo el gobierno de Rafael Correa al crear el Ministerio de Cultura. Primeramente, digamos, la cultura siempre fue una actividad periférica del Estado, ¿no? Al Estado nunca le interesó realmente poner a la cultura en el centro, en el eje, en la columna vertebral de su política, porque las élites poderosas de este país, digamos, nunca se identificaron, ¿no es cierto?, con el pueblo en términos de su etnicidad, de su cultura, de su ancestralidad. Pero también el Estado ha estado, valga la redundancia, fuera y lejos del pueblo. Por supuesto, porque el Estado ha representado los intereses de esa élite, digamos, podríamos decir apátrida, ¿no?, que realmente nunca se sintió identificada con ese pueblo de raíces ancestrales, ese pueblo indígena afro-mestizo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues, la cultura siempre estuvo en la periferia del Estado. Cuando el gobierno de Rafael Correa, digamos, recupera la centralidad de la cultura, está comprendiendo la importancia justamente de dotar al país de algo que nunca tuvo, de construir o contribuir a la integración simbólica de nuestro país. ¿Y qué elementos claves se tienen que mirar en los próximos meses para justamente llegar hacia allá? Bueno, tenemos que partir justamente de preguntarnos, ¿no es cierto?, cuáles han sido los obstáculos para que nosotros los ecuatorianos construyamos una identidad. Eso quiere decir la integración simbólica, que nos identifiquemos, que nos sintamos parte de una misma comunidad de destino, ¿no? El presidente Correa siempre habla de la necesidad de cohesión social, de la necesidad de cohesión nacional. No nos olvidemos que hace pocos años, ¿no es cierto?, el Ecuador incluso registró proyectos separatistas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se escribió la Constitución, justamente se pensó en ese sentido, en la necesidad de integrar este país, de integrarlo simbólicamente, de construir la identidad. Y entonces, justamente para proyectar una política cultural de nuevo tipo, nosotros tenemos que preguntarnos cuáles han sido los factores que han impedido esa construcción, esa integración simbólica. Existe, digamos, ese objetivo macro que ha sido ya anunciado, pero existen algunos elementos coyunturales que son necesarios confrontarlos en este momento para tratar de llegar hacia el objetivo final. Uno de ellos significa justamente un gran problema que se ha presentado en los últimos meses con la Orquesta Sinfónica Nacional, que valdría la pena que comentemos en este momento. ¿Cuál es el estado actual de la Orquesta Sinfónica? ¿Por qué no se ha podido resolver un tema que de pronto no debería haber sido tan complejo? Bueno, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, digamos, ha vivido el año pasado un proceso de evaluación, ¿sí? Los músicos, por iniciativa, digamos, de la gestión de ese entonces y del maestro Schiffer, se abocaron a un proceso de evaluación del desempeño como músicos, ¿no? En ese proceso, todo, digamos, el gobierno que está interesado en elevar la calidad de desempeño profesional, académico, apoyó ese proceso, ¿no es cierto? Pero, digamos, ahí, digamos, hubo un problema, y es que hasta este momento no se conoce cuál fue la evaluación del Jurado Internacional de los Músicos. ¿Sí? O sea, hay un gran vacío en ese sentido. Lo que ha obligado a hacer una nueva evaluación. Lo que ha obligado a hacer una nueva evaluación. Desde el punto de vista, mi ministerio apoya justamente la política de elevación de la calidad profesional de los músicos y músicas de la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, ¿y usted ya tiene algún reporte de esta evaluación que se ha hecho en estas semanas? Justamente he solicitado al presidente de la Orquesta Sinfónica Nacional que me remita las evaluaciones, la evaluación
del jurado internacional obtenida por las y los músicos el año pasado y también las evaluaciones del jurado internacional de este año. Bueno, todavía no tengo respuesta porque esa carta la mandé recién anteayer, pero obviamente mi política, la política del Ministerio de Cultura, se enmarca en la política del gobierno, que es trabajar porque se eleve la calidad en todos los ámbitos. ¿Y cuál será el futuro del nuevo director o quién debería ser el nuevo director de la Orquesta Sinfónica? Bueno, eso digamos, deben decidir, discutir el directorio. Eso, digamos, yo todavía no he entrado en conversaciones sobre ese aspecto. Y yo en este momento estoy muy atenta al tema de la evaluación. Creo que de ninguna manera podemos estar de acuerdo en que haya personas que se hayan rebelado, por ejemplo, a someterse a la evaluación. Como los maestros en su momento determinado. Claro, como los maestros en su momento determinado, o como las universidades cuando fueron evaluadas por el CONEA, que impugnaron, digamos, algunas de ellas el resultado de esa evaluación y dijeron que cuando el CONEA dio a conocer el resultado de la evaluación estaba provocando un daño moral, ¿no? Cuando efectivamente jamás se puede provocar un daño moral cuando se hace una evaluación y se dan los resultados de una evaluación objetiva. Ahora, otro tema, ministra, importante es sin duda alguna la Ley de Cultura. Así es. Sin entrar en detalles de lo que significa, porque eso tendremos otros programas para puntualizar algunos aspectos fundamentales. Pero aquí cabe lo que ha sucedido en las últimas semanas. El Ecuador ha discutido, la Asamblea en su momento determinado, la Ley de Aguas y ha llegado a la conclusión de una necesidad de que sean las comunidades indígenas sean evaluadas y sean más que evaluadas, tengan la información precisa para que ellos puedan tomar algunas decisiones también. ¿La Ley de Cultura tendría que tener alguna consulta prelegislativa? ¿Debería ir hacia allá o es un tema que de cualquier manera tiene que resolverse solamente a través de la Asamblea? No creo, porque la Ley de Cultura no es una ley que tiene que ver con derechos colectivos específicamente. O sea, ¿cuáles son los sujetos de la cultura? ¿No es cierto? Los sujetos de la cultura, quienes hacen cultura, son los y las gestores culturales, que son artistas, músicos, son teatreros, son bailarines, son escritores, escritoras, es decir, una gama, ¿no es cierto?, de productores culturales, de gestores culturales que están dentro de cada una de las comunidades, diga usted, en el barrio, en la ciudad, en el campo, en la comunidad. Es decir, que no afecta solamente al sector indígena o campesino. Obviamente la Ley de Cultura es una ley que tiene que ser entendida, ya le digo, o sea, ¿cuál es el objetivo de la Ley de Cultura? Igual que el Ministerio de Cultura, la Ley de Cultura tiene que garantizar la integración simbólica de este país. Es una ley que nos atañe a todos y todas, ¿sí? Es una ley que tiene que considerar a los gestores culturales de cada comunidad, ¿sí? Pero los gestores culturales son ellos los que hacen y que producen y que trabajan, ¿no es cierto?, en el arte, en la cultura de cada una de esas comunidades, en las ciudades, en el campo, en fin. Entonces, en ese sentido, pues, la ley tiene que construirse en esa perspectiva. Es una ley que tiene que justamente mirar la unidad en la diversidad, ¿no? No puede ser una ley que mire la diversidad y fragmente más todavía este país. Excluyente, más bien. Diríamos que lo que pasa es que, digamos, lo que yo estoy viendo es que algunos proyectos que se están proponiendo son proyectos que no están en esa dirección, que no contribuyen a la unidad del país, que no contribuyen a su integración simbólica, sino que más bien están pensando el país en su diversidad, pero más para fragmentarlo que para cohesionarlo. Entonces yo sí creo que la ley es una ley que tiene relación con todos y todas, porque por ejemplo, si usted consulta previa, las comunidades indígenas también, los sectores indígenas también están en las ciudades, los afros igual están en las ciudades, están dispersos en todo el país. Entonces, la Asamblea en este momento debería tratar, ya estaría lista para tratar, es decir, usted ya tiene ese conocimiento pleno de que políticamente esa ley es viable dentro de la Asamblea. A ver,